Mi nombre es César García y en esta ocasión me voy a permitir presentar a ustedes el texto titulado El sistema de ayuda humanitaria en la Ley de Hospitalidad de la Ciudad de México, emergencia de sentido y superación del orden constitucional, apareció en el número 85 de la revista Metapolítica este pasado 2014 con esta portada. En este texto abordamos principalmente una observación sistémica en torno a la figura de hospitalidad, en torno a la figura de huésped, que se encuentra descrita en esta ley en los términos de integrar bajo una sola semántica una serie de prerrogativas que existen por derecho, reconocidas a favor de los ciudadanos, cualquiera que sea su estatus legal migratorio, que se encuentran geográficamente ubicados en la zona del Distrito Federal. Esta innovación en nuestro sistema jurídico, que aconteció mediante la publicación de esta ley, constituye una forma de avanzada en materia del reconocimiento de los derechos humanos que la Asamblea Legislativa tuvo a bien anticipar frente a el reconocimiento que en la Corte de Justicia de la Nación se hizo respecto de las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tal como fue reconocido en la resolución del caso Radilla Pacheco del 5 de julio de 2011. Esto quería decir, en términos muy sencillos, que cualquier persona que se encuentra de tránsito en el Distrito Federal, cualquiera que sea su nacionalidad y su estatus legal como ya referido, posee por ese solo hecho la prerrogativa de contar con asistencia y soporte institucional en la misma medida o con condiciones aún más favorables que si se tratara de una solicitud de asilo, refugio o cualquiera de las otras figuras vigentes en el derecho internacional para los casos de perseguidos políticos, por ejemplo. Esto es muy importante, sobre todo frente a la discusión que recientemente se viene ventilando en nuestro país sobre la posibilidad de que la Ciudad de México, el Distrito Federal, cuente con una constitución propia que le homologue en estatus jurídico al resto de los estados de la Federación. Como lo hemos señalado aquí en el título, constituye una emergencia de sentido en términos de que mediante debido proceso de la Asamblea Legislativa se ha generado este reconocimiento o esta producción de sentido por la cual se reconoce la supremacía de un derecho humano que recientemente ha venido a ser puesto sobre la mesa de la discusión académica en el ámbito del derecho y en el ámbito de las ciencias sociales en general, y que convoca a los observadores del sistema internacional y que convoca a los juristas y a los jueces a repensar la misma movilidad como una prerrogativa fundamental del mismo ser humano. Con esta ley que expide la Asamblea Legislativa se da este reconocimiento de una manera previa a el reconocimiento de otra serie de derechos humanos que se internalizan en nuestro sistema jurídico por virtud de esa resolución de la Corte Suprema de la Nación, y se posibilita así que nuestro país se coloque a la vanguardia en el reconocimiento y protección de los derechos humanos. Vayamos a unos ejemplos concretos. Antes de esta ley, cualquier persona de procedencia extranjera que cruzara por el territorio nacional y llegara a la Ciudad de México, a la circunscripción territorial de la Ciudad de México, tenía el estatus legal que las mismas autoridades federales le reconocieran
por virtud de su propio tránsito migratorio. En el caso concreto de la Ciudad de México, es muy frecuente que visitantes de Centroamérica, que una gran cantidad de inmigrantes de Sudamérica y de otras nacionalidades y latitudes lleguen a nuestro país con el primer propósito de aproximarse a la frontera terrestre con los Estados Unidos de Norteamérica para eventualmente intentar internarse en territorio norteamericano. De acuerdo a la previsión jurídica anterior, las personas que se encuentran en esta situación tienen la calidad de transmigrantes, en el mejor de los casos, si es que han gestionado oportuna y pertinentemente la calidad migratoria correspondiente ante las autoridades federales, y lo normal y común es que estas personas tanto ingresen como ilegales, permanezcan en territorio nacional como ilegales y se aproximen a los Estados Unidos con intención de entrar allá también de manera ilegal. Mediante la postulación de este sentido de la migración como un derecho humano fundamental, como un principio humano, la movilidad demográfica, poblacional, la migración en suma, esta ley concede, reconoce, en términos de las últimas reformas constitucionales, reconoce el derecho humano que consiste en la movilidad territorial, en el desplazamiento geográfico. Y esto quiere decir que al menos en la Ciudad de México, las personas que posean el estatus de ilegalidad respecto del resto del territorio, en el momento de acceder a la Ciudad de México, tienen en ese momento, y por eso solo hecho, la protección favorable de las instituciones del ámbito local gubernamental. Es decir, un inmigrante que logra arribar a la Ciudad de México, a partir de esta ley, se convierte en un huésped, independientemente de que las autoridades federales tengan una jurisdicción o un requerimiento sobre su situación jurídica. Esto naturalmente nos lleva en términos de derecho a una oposición en principio sobre las jurisdicciones de la materia federal y de la materia local. Y por principio de cuentas, y aquí viene el sentido de la superación del orden constitucional, esta promulgación de esta ley constituye una forma constitucional propia, autónoma y en cierta medida soberana por parte de la Ciudad de México, que concede, reconoce una protección particular de derecho a sujetos que por otra parte puedan estar siendo atribuidos desde el punto de vista de la federación con una responsabilidad de naturaleza jurídica por su desplazamiento y su movilidad geográfica, por su incursión, por haberse internado en el territorio nacional sin haber satisfecho una serie de prerrogativas y de requisitos de naturaleza jurídica. Esto nos lleva a la importante paradoja, a la problemática de que entonces la autoridad migratoria se ve compelida a agudizar sus mecanismos de contención migratoria tan solo en la región específica, en la delimitación territorial de la frontera, en donde tendrá en todo caso la necesidad de agudizar su supervisión y su operatividad como mecanismo de contención. Porque una vez ya dentro del Estado mexicano, y sobre todo una vez que accede la persona en cuestión al territorio geográfico político del Distrito Federal, en ese momento las instituciones locales ofrecen un soporte institucional que le inmuniza jurídicamente de las pretensiones de atribución de responsabilidad que desde el punto de vista federal se generan sobre estas personas. Con estas nuevas reglas, la calidad migratoria de las personas pasa a ser de alguna manera resignificada
para dejar de ser un factor de contención, de restricción y de posible supresión de la libertad, para entonces serle reconocida a las personas la calidad, por sobre todas las cosas, de migrantes, huéspedes. Y este concepto de huésped, que es la esencia de la ley de hospitalidad de la que estamos hablando, es justamente la innovación semántica jurídica de la que estamos dando cuenta en este texto, y de la que nosotros, como habitantes del Distrito Federal, estamos llamados a reconocer y a celebrar. Esta figura jurídica, esta integración semántica del concepto de huésped, pone sin duda a nuestro país y primeramente a nuestra ciudad en la vanguardia internacional de la protección de los derechos humanos, y es, en el mejor de los casos, el más alto y digno argumento de legitimación para que nuestro país solicite un trato homólogo a nuestros connacionales en la errancia. De manera tal que, al mismo tiempo que es un soporte constitucional fáctico para reconocer una autonomía política de la Ciudad de México, que por esta ley deja asentado un fundamento de su soberanía y de su autonomía, a través de esta ley forja este primer elemento de constitucionalidad autónoma, es al mismo tiempo un principio de política exterior que coloca a nuestro país en la más alta dignidad moral y en la más alta legitimidad política para solicitar al resto de los países que se les dé un trato digno, homólogo y semejante al que nuestra ciudad y por ende nuestro país está reconociendo a los migrantes y a todas las personas que tienen el objetivo de desplazarse geográficamente, que ejercen su derecho a migrar. Así entonces, los invito a que conozcan esta ley, que es tan importante para los distritenses, que es tan importante para nuestros connacionales en errancia, y que es un verdadero y franco motivo de satisfacción para todos los mexicanos. Muchas gracias por su atención. Con todo gusto quedo a sus órdenes, atento para ampliar comentarios y extender el diálogo sobre esta novedosa legislación.